¿Alguna vez has estado en la cima del mundo, sintiendo que nada podía salir mal, solo para que de repente, sin aviso y sin lógica, todo empiece a derrumbarse? Conozco perfectamente esa sensación. Mi nombre es Elena y, hasta no hace mucho, sentía que tenía todo con lo que siempre había soñado. Construí mi empresa desde cero, con noches en vela, sacrificios que ni te imaginas y una fe ciega en mi proyecto. Y funcionó. Vaya que sí funcionó. Me convertí en una de esas historias de éxito que salen en las revistas. Tenía un equipo increíble, los contratos llovían, me respetaban en mi industria, una vida que, desde fuera, parecía perfecta. O eso me hacía creer a mí misma. Casi de la noche a la mañana, una sombra pareció cubrirlo todo. Empezó con algo pequeño. Un contrato importantísimo, que ya dábamos por cerrado, se canceló sin una razón coherente. Luego, una persona clave de mi equipo renunció y se llevó información vital. Las ventas, que siempre fueron mi punto fuerte, cayeron en picada. Pero lo más aterrador no era lo que pasaba en el negocio, sino lo que pasaba dentro de mí. Las noches se convirtieron en un infierno personal. Me despertaba a las 3 de la mañana con el corazón a 1000 por hora, con una ansiedad tan densa, tan paralizante, que sentía que me ahogaba. Durante el día, una niebla mental me impedía tomar decisiones. La creatividad, que siempre había sido mi motor, simplemente se secó. Me sentía desconectada, sola, como si viera mi propia vida desmoronarse detrás de un cristal. Créeme, no eran los problemas típicos de un negocio. Ya había enfrentado crisis, superado recesiones y saltado obstáculos. Pero esto era diferente. Se sentía personal, intencionado. Era como si una fuerza invisible estuviera orquestando cada golpe, deshaciendo metódicamente todo lo que tanto me había costado construir. Era una batalla, y no era por mi empresa, sino por mi paz y por mi cordura. La revelación y la promesa. Estaba al borde del abismo. Estaba convencida de que estaba fallando, de que no era tan fuerte como creía, de que todo había sido un golpe de suerte. Sinceramente, pensé que me estaba volviendo loca. El mundo que había construido con mis manos se estaba haciendo cenizas, y yo no entendía por qué. Y en mi punto más bajo, encontré a Mateo, un guía espiritual, un hombre mayor con una calma que parecía a prueba de balas. Le conté mi historia, esperando un poco de compasión o quizás un consejo práctico de negocios. Pero él me miró fijamente y dijo algo que reorganizó mi universo por completo. Elena, no estás fallando. Estás siendo atacada. Me explicó algo que, si soy honesta, nunca había considerado en serio. Que la lucha no era contra personas o crisis económicas. Nuestra lucha, me dijo, no es contra gente de carne y hueso, sino contra fuerzas espirituales de maldad. Me explicó que cuando caminas en tu propósito, cuando tu luz empieza a brillar con fuerza, inevitablemente llamas la atención de una oscuridad que quiere apagarla. El enemigo, me dijo, no pierde el tiempo con quienes no son una amenaza para su reino de caos y desesperación. Mi éxito no había sido mi perdición, había sido la bengala que alertó al adversario. Pero lo más importante que Mateo me enseñó no fue sobre la batalla, sino sobre el arsenal que yo ya tenía sin saberlo. Me reveló que no estamos indefensos. Que el cielo nos ha dado herramientas, tácticas divinas tan poderosas que el enemigo no solo no puede contra ellas, sino que les tiene pánico. Me enseñó 7 tácticas celestiales, 7 armas espirituales que cambiaron el rumbo de mi vida, no en meses, sino en días. Y hoy, voy a compartir contigo estas 7 tácticas. Y no son teorías raras, son estrategias prácticas y poderosas que puedes empezar a usar ya mismo. Presta mucha atención a la número 6, fue la que me devolvió la paz casi al instante y la que el enemigo más odia que conozcas. Táctica 1. El cinturón de la verdad radical. La primera táctica que Mateo me dio fue el cinturón de la verdad radical. Piensa en la armadura de un soldado antiguo, el cinturón lo sostenía todo. Sin él, la coraza se mueve, la espada no tiene donde colgarse, el soldado está hecho un desastre y es vulnerable. Espiritualmente, es idéntico. El enemigo, me explicó Mateo, es conocido como el padre de la mentira. Su arma principal no es la fuerza, es el engaño. Te susurra mentiras que suenan como si fueran tus propios pensamientos,
no eres suficiente, vas a fracasar otra vez, Dios ya se olvidó de ti, este problema es demasiado grande. Su meta es crear una realidad falsa en tu mente, una cárcel de mentiras donde tú eres tu propio carcelero. El cinturón de la verdad radical es decidir, conscientemente, rechazar todo engaño, venga de donde venga. No se trata solo de no mentir, se trata de dejar de mentirte a ti mismo. En mi caso, mi gran mentira era la apariencia. De cara a todo el mundo, a veces incluso a mi familia, fingía tenerlo todo bajo control. Estamos en una fase de reestructuración, decía, cuando por dentro sentía que me ahogaba. El estrés es normal, me repetía, ignorando la ansiedad que me despertaba de madrugada. Usaba una máscara de fortaleza, y esa máscara fue la primera grieta en mi armadura. Y al enemigo le encantaba, porque le permitía trabajar en la oscuridad de mis miedos no confesados. Ponerse este cinturón fue brutalmente difícil, pero liberador. Primero, significó ser radicalmente honesta conmigo misma. Dejé de llamarlo una mala racha y lo llamé por su nombre. Estoy bajo ataque, tengo miedo y no sé qué hacer. Solo admitir eso rompió la primera cadena de la ansiedad. Segundo, fue ser honesta con Dios. Mis oraciones cambiaron de Dios, por favor, arregla esto, a Dios, estoy rota. No puedo más. Me rindo. No entiendo nada, pero elijo creer tu verdad por encima de lo que siento. Esta es la verdad que el enemigo teme, la verdad de quién es Dios y quiénes somos en Él. La verdad de que, aunque seamos débiles, Él es fuerte. El enemigo odia la verdad porque la verdad saca todo a la luz. Como la luz que hace correr a las cucarachas, la verdad de Dios expone las mentiras del diablo por lo que son, frágiles y sin poder. Cuando dejas de jugar en su terreno, el de la apariencia, la duda y el miedo, y te plantas en la verdad de Dios, pierde todo su poder sobre ti. El cinturón de la verdad no es pasivo, es una declaración de guerra. Es decirle al enemigo, se acabó. Ya no creo tus mentiras. Mi realidad no la definen mis problemas, sino la verdad de mi Creador. Empecé a pegar notas adhesivas con verdades bíblicas por toda mi casa, en el espejo, en la nevera, en mi portátil. Soy hija de Dios, ningún arma forjada contra mí prosperará, Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Al principio, se sentía raro, casi como si me estuviera autoengañando. Pero insistí. Estaba reemplazando la programación del enemigo con la del cielo. Y poco a poco, la niebla mental se fue levantando. La verdad, literalmente, me estaba haciendo libre. Táctica 2. La coraza de justicia y el poder del perdón. Una vez asegurada con el cinturón de la verdad, Mateo me habló de la segunda táctica, proteger mi corazón con la coraza de la justicia. Me explicó que el corazón, en términos espirituales, es el centro de nuestras emociones y nuestra voluntad. Y es justo ahí donde el enemigo lanza sus dardos más venenosos: acusación, culpa, amargura y resentimiento. La coraza de justicia tiene dos caras. La primera es la justicia que recibimos de Dios por fe. Esto significa entender que nuestro valor no depende de lo perfectos que seamos, sino de Él. El enemigo es el gran acusador. Su trabajo es recordarte sin parar tus errores pasados, tus fracasos, tus pecados. Te susurra: ¿y tú quién te crees para pedirle ayuda a Dios? ¿Te acuerdas de lo que hiciste? No te mereces nada bueno. Esa acusación es un veneno que te paraliza. La coraza nos protege de eso, recordándonos que nuestra justicia no es nuestra. Cuando el enemigo me acusaba por mis errores, aprendí a no defenderme. En vez de eso, declaraba: tienes razón, no soy perfecta. Pero estoy cubierta por la justicia de Cristo, y Él sí lo es. Tu acusación aquí no tiene poder. Esto lo desarma por completo, porque no puede hacer nada contra eso. La segunda cara, y la que más me costó, es vivir en justicia a través del perdón. Mateo me hizo una pregunta que me atravesó: ¿a quién no has perdonado, Elena? ¿Qué resentimiento guardas en tu corazón? Al instante, me vino a la mente la cara de un antiguo socio que me había traicionado años atrás. Yo creía que esa herida estaba sanada, pero la verdad es que solo la había enterrado. Llevaba años cargando con una amargura silenciosa.
Mateo me explicó que la falta de perdón es una puerta abierta en nuestra armadura. Es un imán para los ataques espirituales. El enemigo no crea la ofensa, pero si nosotros decidimos aferrarnos a ella, él la usa para inyectar su veneno de amargura en toda nuestra vida. El enemigo teme el perdón más que casi cualquier otra cosa, me dijo Mateo, porque el perdón alinea tu corazón con el de Dios y cierra las puertas que él usa para atormentarte. Esa noche, hice una de las cosas más difíciles de mi vida. Le escribí una carta a ese antiguo socio. No para enviársela, sino para mí. Volqué todo mi dolor, mi rabia, mi sentimiento de traición. Y al final, escribí, y elijo perdonarte. Te libero de la deuda que sentía que tenías conmigo. Y me libero a mí misma de esta carga. Lloré como por una hora. Un llanto profundo, liberador. Sentí como si me quitaran un peso físico del pecho. La coraza de justicia no es ser perfectos. Es refugiarnos en la justicia de Cristo y mantener ese refugio limpio de la basura del resentimiento. El enemigo quiere que nuestro corazón sea un nido de culpa y amargura. Cuando nos ponemos la coraza, declaramos nuestro corazón territorio santo, protegido por la gracia y el perdón. Cada vez que perdonas, reparas una grieta en tu armadura y silencias al acusador. Para mí, perdonar fue como una transfusión de paz. Táctica 3. El calzado de la paz inquebrantable. Con mi mente anclada en la verdad y mi corazón protegido por la justicia, la siguiente batalla era por mi estabilidad. La ansiedad y el pánico me hacían sentir como si caminara sobre arenas movedizas. Cada llamada, cada email, era una amenaza que podía hundirme. Fue entonces cuando Mateo me presentó la tercera táctica, el calzado del Evangelio de la Paz. Me explicó que para un soldado romano, el calzado era clave. No eran simples sandalias, eran botas con clavos en las suelas que les permitían aferrarse al terreno, mantenerse firmes en el combate y avanzar sin resbalar. Espiritualmente, ese calzado es la paz de Dios, una paz que nos da una firmeza que no depende de las circunstancias. El enemigo se alimenta del caos. Le encanta crear pánico. Quiere que corramos de un lado para otro, apagando fuegos, consumidos por el ¿y sí? Cuando estamos agitados y con miedo, no podemos pensar con claridad, no podemos oír la voz de Dios y somos una presa fácil. La paz es un arma ofensiva, porque un espíritu en paz no puede ser manipulado por el miedo. La paz no es la ausencia de problemas, Elena, me dijo Mateo. La paz es la presencia de Dios en medio de tus problemas. Esa idea lo cambió todo. Yo estaba esperando que los problemas desaparecieran para, por fin, tener paz. Mateo me enseñó a encontrar la paz para poder enfrentar los problemas. Aplicar esto significó cambiar mi rutina matutina de raíz. Antes, lo primero que hacía era coger el móvil y sumergirme en las noticias, los correos, los problemas. Empezaba el día metiéndome de lleno en el campo de batalla del enemigo. Con el calzado de la paz, mi nueva rutina fue otra. Antes de tocar el móvil, ponía los pies en el suelo y, literalmente, me calzaba la paz. Me imaginaba poniéndome esas botas espirituales. Y pasaba los primeros 15 minutos en silencio, respirando hondo y meditando en una promesa de paz de la Biblia, como el Señor peleará por ustedes, solo quédense quietos. Al principio, mi mente era un caos. Los pensamientos ansiosos sobre el negocio intentaban colarse. Pero yo, tercamente, volví a enfocarme en la paz. Fue como entrenar un músculo. Aprendí a no dejar que la urgencia de mis problemas dictara la atmósfera de mi espíritu. El enemigo teme a una persona en paz porque una persona en paz está anclada. Imagina un barco en una tormenta. Sin ancla, las olas lo destrozan. Pero si baja su ancla, aunque el viento sople y las olas golpeen, el barco se mantiene firme. Esa ancla es la paz de Dios. Durante una crisis tremenda, cuando un proveedor clave amenazó con romper un contrato, sentí la típica oleada de pánico. Mi instinto era llamar a todo el mundo, entrar en modo crisis. Pero recordé el entrenamiento. Me detuve. Respiré. Y oré, Dios, dame tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta situación está en tus manos. Y en lugar de reaccionar con pánico, actué desde la calma.
Tomé mejores decisiones y resolvimos el problema de una forma que habría sido imposible si hubiera operado desde el miedo. El calzado de la paz no quita la tormenta, pero te da la firmeza para caminar sobre las aguas. Te permite estar de pie cuando el suelo tiembla. El enemigo quiere que resbales y caigas en la desesperación. Pero cuando tus pies están firmes en la paz de Dios, no solo resistes, sino que empiezas a avanzar de nuevo, paso a paso, con una confianza que el infierno no puede romper. Táctica 4. El escudo de la fe activa. Con la verdad como mi base, la justicia como protección y la paz como mi estabilidad, el enemigo cambió de táctica. Ya no podía desestabilizarme con mentiras o pánico. Así que empezó a lanzar ataques directos y específicos, dardos de fuego, como los llamó Mateo. Eran pensamientos repentinos, agudos y venenosos que aparecían de la nada, diseñados para encender la duda y el miedo. Pensamientos como, ese nuevo competidor te va a destruir, jamás recuperarás el dinero que perdiste, tu familia estaría mejor sin la carga de tu fracaso. Eran increíblemente personales y dolían. Aquí es donde Mateo me enseñó la cuarta táctica, el escudo de la fe activa. Me explicó que el escudo de un legionario romano era enorme, cubría casi todo el cuerpo. Antes de la batalla, empapaban los escudos en agua. Así, cuando el enemigo lanzaba flechas con fuego, el escudo mojado las apagaba al instante. Espiritualmente, la fe es nuestro escudo. Pero no una fe pasiva, no un simple creo en Dios. Hablamos de una fe activa, una confianza deliberada y combativa en las promesas de Dios, sobre todo cuando la realidad grita lo contrario. La fe no es creer que Dios puede hacer algo, me dijo Mateo. La fe es creer que Dios lo hará por ti, porque lo ha prometido. La fe es tú, sí, rotundo a la palabra de Dios cuando todo a tu alrededor grita, no. El enemigo odia la fe activa porque la fe es la moneda del reino de los cielos. Es el canal por donde el poder de Dios fluye a nuestras vidas. Él puede lanzar sus dardos, pero no pueden penetrar un escudo de fe levantado. Su objetivo, entonces, es que bajes el escudo. Y lo intenta con el desánimo y el desgaste. Mi gran prueba con el escudo de la fe llegó de la forma más devastadora, una notificación de auditoría fiscal completa de los últimos 5 años. El dardo de fuego fue instantáneo y casi me tumba. Se acabó. Encontrarán algo. Lo perderás todo. Irás a la quiebra. El miedo fue tan intenso que me sentí físicamente enferma. Estuve a punto de hundirme. Pero entonces recordé el escudo. Me encerré en mi oficina, temblando, y abrí la Biblia. Busqué promesas de provisión y protección. Y entonces, tomé una decisión. No fue un sentimiento, fue una elección. Levanté mis manos, como si levantara un escudo real, y dije en voz alta, enemigo, oigo tu mentira, pero elijo no creerla. Levanto el escudo de la fe. Mi Dios es mi proveedor. Él es mi defensor. Confío en Él, no en lo que veo. Este dardo de fuego se apaga ahora, en el nombre de Jesús. Lo repetí una y otra vez, cada vez que el pensamiento de ruina volvía. No fue magia. El problema no desapareció. Pero algo dentro de mí cambió. El veneno paralizante del dardo fue neutralizado. Pude volver a respirar. La fe activa es tomar la promesa de Dios y usarla como defensa. Es encontrar un escrito está para cada y sí del enemigo. ¿Te ataca con un dardo de enfermedad? Levantas el escudo de por sus llagas fuimos curados. ¿Te ataca con escasez? Levantas el escudo de mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. La auditoría fue larga y estresante. Pero cada vez que el miedo intentaba ahogarme, yo levantaba mi escudo. Al final, aunque hubo ajustes que hacer, no fue ni de lejos la catástrofe que el enemigo había proyectado en mi mente. Mi negocio sobrevivió. El escudo de la fe no evita los ataques, pero te hace invulnerable a su veneno. El enemigo se frustra al ver que sus armas más temibles se apagan contra tu confianza en Dios. Él teme la fe porque la fe quita la mirada del tamaño del problema y la pone en el tamaño de nuestro Dios. Táctica 5. El yelmo de la mente redimida. Aunque ya tenía el cinturón, la coraza, el calzado y el escudo, la batalla más dura se libraba en el lugar más íntimo, mi propia mente. El enemigo,
al ver que sus ataques frontales no funcionaban, intensificó una guerra de guerrillas dentro de mis pensamientos. Aquí es donde Mateo me enseñó la quinta táctica, el yelmo de la mente redimida. El yelmo, el casco, protegía la cabeza del soldado, su centro de comando. Un golpe en la cabeza podía desorientar y dejar al soldado incapacitado. Espiritualmente, la mente es el campo de batalla principal. Si el enemigo controla tus pensamientos, controla tu vida. Su estrategia es sutil. No siempre son dardos de fuego evidentes. A menudo, es una corriente subterránea de negatividad, preocupación y autocrítica. Es la película de terror que te montas en la cabeza a las 3 de la mañana. Es esa conversación que repasas una y otra vez. El yelmo de la salvación, como lo llama la Biblia, no es solo saber que eres salvo para la eternidad. Es aplicar el poder de esa salvación a tu mente, aquí y ahora. Es entender que tienes una nueva identidad, con ella, el poder de pensar de otra manera. Tu mente ya no pertenece al reino del miedo, sino al del dominio propio. Para mí, esto fue un antes y un después. Mi mente era un torbellino. Me di cuenta de que le había dado al enemigo rienda suelta en mis pensamientos. Aplicar el yelmo fue un acto de disciplina mental brutal. Mateo me dio un consejo práctico basado en las Escrituras: llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significaba convertirme en la guardiana de mi propia mente. Comencé a practicar lo que llamo intercepción de pensamientos. En el momento en que detectaba un pensamiento de miedo, ansiedad o negatividad, lo detenía en seco. Y me preguntaba, ¿esto viene de Dios o del enemigo? ¿Trae paz o trae tormento? ¿Se alinea con la verdad de Dios? Si el pensamiento era de miedo, lo arrestaba y lo reemplazaba. Por ejemplo, si el pensamiento era, esta semana las ventas serán un desastre, lo paraba y decía en voz alta, no. Rechazo ese pensamiento. Mi mente está protegida. Elijo pensar en esto, Dios es mi socio. Él bendice el trabajo de mis manos. Espero su favor esta semana. El enemigo le teme a una mente disciplinada. Teme a un creyente que ya no es un receptor pasivo de sus sugerencias tóxicas, sino un guardián activo de su espacio mental. ¿Por qué? Porque tus pensamientos forman tus emociones dictan tus acciones, y tus acciones determinan tu destino. Si no puede plantar la semilla del pensamiento negativo, no puede cosechar el fruto de la acción destructiva. Otra parte fue cambiar la dieta de mi mente. Dejé de ver noticias llenas de miedo antes de dormir. En su lugar, escuchaba enseñanzas o música de adoración. Leía los salmos. Y después de unas semanas, noté un cambio increíble. La niebla mental se disipó. Las noches de ansiedad se hicieron menos frecuentes. Ya no era una víctima de mis pensamientos, era la dueña de mi mente. El yelmo no significa que nunca tendrás un mal pensamiento. Significa que cuando llegue, ya no tendrá poder sobre ti. Lo reconoces, le niegas la entrada y lo reemplazas con la verdad. El enemigo teme esto porque una mente anclada en la esperanza es una fortaleza que no puede conquistar. Táctica 6. La espada del Espíritu, la palabra declarada. Hasta ahora, casi todas las tácticas eran defensivas, para sostener, proteger, estar firme y guardar. Eran clave para sobrevivir. Pero una batalla no se gana solo defendiendo. Tienes que contraatacar. Aquí es donde Mateo me reveló la sexta táctica, la que me dijo que lo cambiaría todo, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la única arma ofensiva, Elena, me dijo con una intensidad especial. El enemigo no le teme a tus opiniones ni a tu lógica. Él tiembla ante la palabra de Dios declarada con fe desde la boca de un hijo de Dios. Me explicó que la palabra aquí no es solo el texto escrito. Es la palabra específica, viva y activa, que el Espíritu Santo te da para tu situación. Es tomar la verdad general de la Biblia y usarla como un arma afilada y precisa en tu batalla. El enemigo le teme más que a nada porque así fue derrotado por Jesús en el desierto. Ante cada tentación, Jesús no discutió. Simplemente desenvainó la espada y declaró, escrito está. Cada escrito está era un golpe directo que el diablo no pudo resistir. Mi error había sido tratar la Biblia como un libro de consuelo.
La leía para sentirme mejor. Mateo me enseñó a usarla como un arsenal. No solo la leas, Elena. Decrétala. Profetízala sobre tu vida. Esta fue la táctica que me devolvió la paz casi al instante, porque por primera vez sentí que estaba haciendo retroceder al enemigo. Mi aplicación fue inmediata y agresiva. Hice una lista de las áreas bajo ataque: finanzas, paz mental, el futuro de mi empresa. Y busqué en la Biblia versículos que hablaran directamente a esas áreas. Para el ataque a mis finanzas, encontré Deuteronomio 8 y 18, recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. No lo leí sin más. Me paraba en mi oficina vacía y lo declaraba: Padre, gracias porque tú me das el poder y las ideas para producir riqueza. No opero en mi propia fuerza. El espíritu de ruina no tiene lugar aquí. Para el ataque de ansiedad, usé 2 Timoteo 1, 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando sentía que el pánico subía, ponía la mano en mi corazón y declaraba: miedo, tú no me perteneces. No eres de Dios. Yo tengo un espíritu de poder, de amor y de dominio propio sobre mis pensamientos. Era una declaración de guerra. Y aunque al principio me sentía tonta, hablando sola en una habitación, empecé a notar el cambio. La atmósfera opresiva se sentía más ligera. La sensación de pavor empezó a retroceder, como una sombra que huye de la luz. El enemigo teme la palabra declarada porque es el lenguaje de la autoridad del cielo. Cuando hablas la palabra de Dios, no hablas con tu autoridad, sino con la de aquel que creó el universo. Te saca de la mentalidad de víctima y te pone en la de un vencedor. Si hay un secreto para cambiar el rumbo de la batalla, es este: desenvaina tu espada y empieza a hablar. Táctica 7. La oración como atmósfera ininterrumpida. Después de equiparme con las 6 piezas de la armadura, me sentía más fuerte que nunca. Pero Mateo me presentó la 7ª y última táctica, la que une y activa a todas las demás: la oración como una atmósfera ininterrumpida. En Efesios 6, justo después de describir toda la armadura, el texto añade: oren en el Espíritu en todo momento. Manténganse alerta y perseveren. Mateo me explicó que la oración no es una pieza más, es el aire que respira el soldado espiritual. Es la comunicación constante con el cuartel general. El enemigo no le teme a tus oraciones programadas de 5 minutos, me dijo Mateo, le teme a un creyente que vive en un estado constante de conversación con Dios. Teme a la persona cuya vida entera es una oración. Esa idea me voló la cabeza. Yo veía la oración como un evento, algo que hacía por la mañana o cuando estaba desesperada. Mateo me enseñó a verla como una atmósfera. Es ser consciente de la presencia de Dios en cada momento. Es el susurro en tu corazón durante una reunión: Señor, dame sabiduría. Es la gratitud mientras conduces: gracias, Padre, por este día. Es la petición rápida al leer un email preocupante: Espíritu Santo, guíame. El enemigo busca aislarte, hacerte sentir que estás solo en tu batalla. La oración ininterrumpida destruye esa estrategia por completo. Es mantener la línea con el cielo abierta 24/7. Empecé a practicarlo de forma muy intencional. Puse alarmas silenciosas en mi reloj cada hora. Cuando vibraba, era mi recordatorio para reportarme. No importaba qué estuviera haciendo, me tomaba 30 segundos para reconectar. Señor, aquí estoy. Sigo dependiendo de ti. Gracias por tu presencia. Este hábito transformó mis días. En lugar de picos de conexión seguidos de horas de agobio, empecé a sentir una corriente constante de paz y fuerza. La armadura ya no se sentía como algo que me ponía, se sentía como parte de mí, porque la conexión con su creador era constante. El enemigo teme a un guerrero que ora sin cesar porque nunca puede ser sorprendido. Siempre está alerta, conectado y con acceso instantáneo al poder y la sabiduría del Todopoderoso. Es una ventaja insuperable. Esta 7ª táctica es la que da vida a todas las demás. Es la fuente de energía. Es admitir que no podemos solos, y la declaración de que no tenemos por qué hacerlo. La verdadera victoria. Cuando empecé a usar estas 7 tácticas, mi meta era salvar mi negocio.
Quería recuperar lo perdido y volver a la cima. Y con el tiempo, las cosas cambiaron. Volvieron los contratos, surgieron nuevas y mejores oportunidades, y la empresa no solo se recuperó, sino que alcanzó un nuevo nivel. Pero si te dijera que esa fue la verdadera victoria, te estaría mintiendo. Recuperar mi negocio fue solo una consecuencia. La verdadera victoria, la que el enemigo nunca vio venir y que ha transformado mi vida, fue recuperar mi paz interior. Aprendí que el objetivo del enemigo nunca fue solo mi empresa. Era mi alma. Quería robarme la paz, destruir mi fe y dejarme en un estado de ansiedad perpetua. Y al intentarlo, sin querer, me empujó a una fortaleza espiritual que nunca habría descubierto de otra forma. Estas 7 tácticas no son solo para defenderse, son para construir una vida inquebrantable. La verdad me liberó de la tiranía de la apariencia. La justicia sanó heridas que no sabía que tenía. La paz me enseñó a estar firme en el caos. La fe me demostró que confiar en Dios es más poderoso que cualquier problema. El yelmo me devolvió el control de mi mente. La espada me enseñó a luchar con autoridad. Y la oración me conectó a un poder inagotable. Hoy, mi éxito ya no me define y el fracaso ya no me aterroriza. Mi identidad está anclada en algo mucho más seguro. La verdadera victoria no fue recuperar mi cuenta bancaria, sino encontrar una paz que ninguna crisis puede tocar. Y estás escuchando esto y algo se movió dentro de ti, si te has sentido bajo un ataque que no entiendes, si la ansiedad ha estado llamando a tu puerta, quiero que sepas algo, no estás solo y no estás indefenso. La batalla es real, pero tus armas también lo son. Y ahora quiero escucharte a ti. ¿Cuál de estas tácticas te ha hablado más fuerte? ¿Qué batalla estás peleando ahora mismo? Compártelo en los comentarios. No como una queja, sino como una declaración de que estás listo para luchar. Hay una fuerza increíble cuando nos unimos, y tu historia puede ser la esperanza que alguien más necesita para levantar su escudo hoy. Y si quieres seguir aprendiendo a manejar estas herramientas, a construir una fortaleza inquebrantable, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Porque esta no es una batalla de un día. Es la aventura de toda una vida, y la estamos recorriendo juntos. Recuerda siempre, fuiste creado para la victoria. Ahora, toma tu armadura y ve a reclamarla.